Gloria a Dios. Quiero felicitar a los caballeros que están aquí en esta noche, hermanos, por buscar el rostro del Señor. Sabemos que venimos aquí para reforzar a nuestros espíritus que están necesitados. Recordemos, yo sé que usted lo sabe, que somos polvo y que del polvo nos sacó el Señor, y cuando Él nos llame a su presencia, regresaremos al polvo. Y lo que significa eso es que estamos necesitados de Él cada día que pasa. Yo necesito del Señor, de su bendición, claro, también de su instrucción, de su presencia, de su palabra. Yo necesito de Él, así que le felicito a cada uno de los caballeros que están aquí. Estamos viendo tiempos en los cuales no estamos para soltar la tuerca, sino que la tenemos que apretar aún más. Amén. Apretar esa tuerca espiritual para asegurarnos que estamos bien fundamentados en el Señor. Amén. Porque si empezamos poco a poco a soltar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, corremos un gran riesgo de irnos al mundo, o peor, vivir una vida tibia dentro de la iglesia, que es lo peor que le puede suceder a un cristiano, teniendo la verdad, teniendo la palabra del Señor, estando dentro de la congregación, pero viviendo una vida tibia, que no le agrada al Señor, una vida que no es adecuada y no representa a nuestro Señor Jesucristo de una manera propia. Amén. Así que le felicito, siga adelante, siga buscando el rostro del Señor. En esta noche vamos a continuar con nuestro estudio de lecciones del libro de Josué, bajo el título El hombre llamado a conquistar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Antes que todo, oremos para que sea Dios dirigiendo la palabra de esta noche y que Él nos hable por medio de lo que tiene para nosotros. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad de reunirnos en tu casa de oración para juntos estudiar tu palabra. Señor, en esta noche yo me presento delante de ti como un instrumento para ser usado, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que hable tu Espíritu Santo lo que tú quieras presentarle a tu congregación, Señor, lo que tú quieras anunciar, Señor Dios mío, lo que tú quieras que cada uno de nosotros captemos, Padre Santo, para ser hombres hechos a la imagen tuya, y tomemos ese cargo en nuestra vida de ser el sacerdote, el líder, el que va al frente de lo espiritual de nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 7. El libro de Josué, capítulo 7. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 1. Josué capítulo 7, versículo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. El versículo 11. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también ha tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos verán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruiréis el anatema de en medio de vosotros. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermano. Es una lectura muy conocida, la de Josué capítulo 7.
Un poquito de lo que hemos estado hablando, para si usted no pudo estar presente la última vez, quisiera darle un recordatorio. Hemos estado hablando acerca del liderazgo de Josué y cómo Dios le había llamado a él a conquistar una tierra que le había prometido a su padre Abraham cientos de años antes de que ellos llegaran a esta tierra. Hemos hablado acerca de lo que sucedió en los capítulos anteriores. Israel conmemoró su cruzada el río Jordán y creció la fama de Jehová en medio de esas tierras. Recuérdese que al alcanzar victoria tras victoria, las naciones que estaban alrededor de Israel en ese momento estaban escuchando lo que sucedía y temían. Su corazón, dice la Biblia, que desfallecía a causa de lo que Jehová estaba haciendo para Israel. También sucedió que Jehová reafirmó el pacto abrahámico con Israel. Después de que salieron de Egipto, les nació una generación en el desierto que no habían sido circuncidados, que era la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham acerca de ser hijos de Dios, Israel ser el pueblo escogido de Jehová. También vimos que se celebró la Pascua al haber entrado a la tierra prometida y que había cesado de caer del cielo la provisión que Dios había dado a Israel en el desierto, que conocemos como maná. Dejaron de comer maná y dice la Biblia que empezaron a comer de la fruta y la verdura de la tierra. Amén. Dios proveyéndole en el desierto y al llegar a su nuevo hogar también les proveía. Gloria sea el nombre del Señor. Vimos cómo la destrucción de Jericó fue algo que en la mente humana, en el pensamiento del ser humano, era imposible, dado a la manera que lo hicieron. Recuerden que los israelitas dieron 7 vueltas a la ciudad de Jericó, y cuando dieron la 7ª vuelta, gritaron todos con altas voces y cayeron los muros de Jericó. Esta era una manera de luchar en contra del enemigo no normal, era algo abnormal, pero estaban siguiendo la voluntad del Señor y las instrucciones de Dios. Y porque siguieron las instrucciones de Dios, fueron victoriosos. No importaba qué raro se veía la manera en la cual estaban ellos peleando en ese momento. Amén. Eso nos da a nosotros a entender lo importante que es escuchar al Señor, hacerle caso a sus instrucciones, no importando cómo parezca de rara la situación o las instrucciones que Él nos da, porque sabemos que Él está con nosotros y cuidará de nosotros y nos dará la batalla. Bendito sea el nombre del Señor. Y culmina ese capítulo con la salvación de Rahab, la ramera. Entendimos que en el plan de Dios estaba salvar no solamente a personas de alta sociedad, de personas que tenían muchos recursos, que tenían nombres que conocían los demás, sino que en el plan de salvación de Dios también existe y hay lugar para aquellas personas que son consideradas en la sociedad lo peor de lo peor, lo cual Rahab era. En aquel entonces, como es hoy en día, el oficio al que ella se dedicaba era de lo más bajo que podía haber en aquel entonces, dado a su naturaleza. Vimos cómo, siéndole fiel a Jehová y reconociendo que en Jehová había poder, ella dio espacio a los espías para que fueran salvos, y a cambio Josué prometió perdonarle la vida y cumplió con su promesa. Amén. Es lo que hemos estado viendo en los capítulos antiguos. Yo le insto a que, hermano varón que está aquí, siga leyendo las porciones del libro de Josué para que usted pueda captar aún mejor la imagen de lo que Dios está haciendo por la vida de este hombre, Josué, y el impacto que tiene para el pueblo de Israel. Cuando usted viene ya leído de los capítulos que vamos a estar hablando, es más fácil seguir de lo que estamos entendiendo en esta
preciosa noche. Amén. Ahora vamos a entrar al capítulo 7 y estamos hablando acerca de la campaña de guerra central que Israel estaba llevando a cabo en contra de aquellas naciones que existían en aquella tierra. Y vamos a ver cómo Israel fracasó en esta lucha particular a causa del pecado de un hombre que conocía el reglamento de Jehová, que conocía lo que Dios le había dicho a Israel que hiciera, y eso es destruir a todo lo que encontraran en esta ciudad, incluyendo a los animales, incluyendo a los hombres, a los ancianos y también a los jóvenes. Recordemos que porciones como esta de la Biblia son usadas por ateos para preguntar: si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué manda y permite la muerte de inocentes? Y nosotros tenemos que reconocer que hacer una pregunta así es tratar de medir la omnipotencia, omnisciencia de Dios con la mente humana. Es usar pensamiento racional humano para tratar de entender los propósitos de Dios, cuando la realidad es que todos somos dignos de ser apartados de Dios, todos somos dignos de ser destruidos, amén, porque somos pecaminosos, porque tenemos este mal dentro de nuestro cuerpo llamado el pecado. Ninguno de nosotros somos buenos, ninguno de nosotros somos inocentes, y es más, Él es el autor de la vida, el que da el aliento a los pulmones del ser humano, el que da la vida, la vista a los ojos, y siendo Él el autor, tiene todo derecho y toda habilidad de quitar la vida. Es algo que es difícil entender como seres humanos, pero Dios es grande, Dios es poderoso, y sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. Amén. Encontramos a Acán en una situación, a todo el pueblo, encontramos a todo el pueblo acabados de derrotar a Jericó. Ellos aún estaban disfrutando de aquel gozo de una batalla ganada al frente de una ciudad. Recuerde que Jericó estaba situada en una colina y que estaba alrededor, tenía muros altos. Y no solamente tenía uno, sino que tenía dos, uno afuera y uno por dentro, que le hacía aún más difícil a aquellos que atacaban a Jericó a poder entrar. Pero ahí había ganado Israel. Y encontramos a un pueblo que estaban disfrutando de aquella victoria, pero Dios les había dicho a ellos que se guardaran del anatema. En el capítulo 6, versículo 18, Dios les dijo: vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Esa palabra anatema quiere decir aquello que fue condenado para destrucción, aquello que fue maldito, aquello que fue determinado para ser destruido. Y en este caso era todo. Dios les había dicho: entren, tomen la ciudad, destruyan todo, que no quede nada en pie, que no quede ninguna persona en pie. Pero un hombre que se llamaba Acán decidió desobedecer al Señor. Y cuando el pueblo de Israel salió a pelear, fracasaron y fueron derrotados, tanto que su corazón, dice la Biblia, que desfalleció, se sintieron sin aliento. Cuando salieron a pelear a la batalla, ellos se dieron cuenta que los hombres que habían salido, habían regresado al campamento de Israel derrotados. Y Josué se preguntó dentro de sí mismo: ¿por qué sucedió esto, Jehová? Si tú nos has prometido a esta tierra, nos has dado en nuestras manos a estos reyes, a estas tierras, ¿qué ha pasado? Y empezó a preguntar dentro de sí mismo qué había sucedido. Y es cuando se le reveló a él y se le presentó de que había en el campamento de Israel algo que no tenía que estar ahí. Había algo que estaba condenado para la destrucción, pero que existía en el campamento de Israel, y a causa de esto había derrotado a Israel
esta nueva nación en la que iban a pelear. Entonces el pueblo empieza a buscar y a inquirir qué es lo que había sucedido. En el versículo 11 encontramos que dice: Israel ha pecado, en el capítulo 7, versículo 11, y aún ha quebrantado mi pacto. Vayamos al 13, dice: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. No era que Dios no tenía poder para darles la victoria, aunque hubiese anatema dentro del pueblo de Israel. Él puede hacer todo, para Él todo es posible. Sino que había desobediencia dentro del pueblo de Israel, y hasta que la desobediencia se pudiera arreglar, hasta que la desobediencia tuviera un fin, entonces ellos no iban a poder disfrutar ninguna otra victoria. Ellos tenían que sacar de su pueblo lo que Dios había dicho: no les permito que lo tengan. En el versículo 10 al 21 nosotros encontramos cómo fue que Dios sacó a la luz aquello que no pertenecía dentro del pueblo de Israel. Dice la Biblia que primero le dijo Dios al pueblo que se santificara. Y esto lo hace cada vez que Dios va a hacer algo grande dentro de su pueblo, que se santificaran, que se apartaran, que se prepararan para lo que iba a suceder. También les dijo que se levantaran por mañana y que trajeran al pueblo tribu por tribu enfrente de Jehová. Y de enfrente de cada tribu tenían que sacar familia por familia dentro de Israel. Y dentro de esas familias iban a ir casa por casa a llegar a la casa de los primeros que fueron examinados, que fueron los varones, fueron los hombres. Fueron los hombres que fueron examinados primero. Jehová estaba llamando a los varones y diciéndoles: preséntense enfrente de mí. Ustedes son los primeros que van a responder por lo que está sucediendo en este pueblo. Ya ven que Dios ha establecido una orden. Es el varón al que se le es llamado la atención dentro del pueblo, dentro de sus hogares, dentro de su familia. Tráiganse los varones. Y entre ellos estaba Acán. Versículo 19. Dice que Josué a Acán le dijo: declárame lo que has hecho, no me lo encubras. Vemos a Josué con esa autoridad que Dios le había entregado en sus manos como el líder de Israel, como el líder espiritual, el líder de milicia. Él estaba al frente pidiéndole a Acán: dime lo que has hecho, no me lo encubras. Leamos el versículo 21, dice, este es Acán, dice: pues vi entre los despojos de Jerusalén, de Jericó, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, todo pecado desde el principio del tiempo sigue este mismo patrón. ¿Cuál es ese? El de ver, el de codiciar, el de tomar o participar, y luego viene esconder. Bendito sea el nombre. Todo pecado es el mismo patrón, todo, no importa lo que sea, no importa lo que esté pasando, uno ve, codicia, participa, y después de que ha participado, trata de esconderlo. Es lo que le sucedió a Acán. Y dice la Biblia que cada uno es tentado, esto lo dice en Santiago capítulo 1, versículo 14, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Es lo que le había sucedido a Acán. Él había visto, codiciado, tomado de lo que era prohibido para él,
Y luego, cuando él estaba satisfecho con su pecado, dijo, ya tengo suficiente, ahora lo voy a esconder. Todo pecado funciona de la misma manera. Amén. Pero Jehová estaba llamando a estos hombres a que salieran al frente y que tomaran esa responsabilidad por el pecado que había sucedido. Esa palabra concupiscencia significa mal deseo, deseo carnal, ya sea de bienes, ya sea de terrenos, o incluso deseo sexual desenfrenado o desordenado o fuera de la voluntad del Señor, de un hombre, una mujer, por una eternidad. Tomaron a Acán, dice la Biblia, sus posesiones, su ganado, a su familia y a todos los israelitas lo apedrearon hasta que murió y luego quemaron su cuerpo. Y, hermano, y déjenme decirles que cuando apedreaban a una persona, no era que tomaban unas piedras como las que vemos en el jardín de ahí al frente y le tiraban piedra tras piedra hasta que esta persona cayera, sino que tomaban piedras grandes y las ponían sobre sus hombros a lo más que podían y se la tiraban a la persona en la cabeza para quebrarle el cráneo, para que su vida, hasta que la vida de esta persona saliera en medio de él. Lo hicieron con él, lo hicieron con su familia. Vemos cómo el pecado de este hombre afectó a los que él más amaba. Hermano caballero, nosotros que estamos aquí, tomemos eso en memoria cuando venga a nosotros la tentación. No, mi familia está dependiendo de mí. Mis hijos están dependiendo de mí. Mi congregación está dependiendo de mí. Aunque el propósito número uno debería ser, no le quiero fallar al Señor, pero debemos nosotros también considerar a los que están alrededor de nosotros. Fracasó él. Fracasó su familia, fracasó su pueblo a causa de su desobediencia y de su pecado. Es una lección tremenda, hermano. Dice la Biblia que estas cosas sucedieron a Israel para servir como ejemplo a nosotros, para que lleguemos a entender lo que puede suceder en la vida del creyente cuando permite que la mano de Satanás llegue a su vida. Y el capítulo 7 termina con la muerte de Acán y la destrucción de su vida. Y ya haber sacado el anatema del pueblo de Israel, entonces el Señor empezó a actuar a favor del pueblo de Israel, entrando en el capítulo 8 con la destrucción de una ciudad que se llamaba Ai. El capítulo 8, la destrucción de Ai. Jehová empezó a confirmar su respaldo a Israel en el versículo 1. Dijo Jehová en el capítulo 8, versículo 1, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad, a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ellas. Jehová le estaba confirmando a Josué que aún estaba con su pueblo. Después de haber experimentado una derrota, y el corazón de Israel desfallecido, Jehová tuvo que disciplinar y sacar dentro del pueblo lo que no pertenecía, y luego viene y confirma el respaldo a Israel. Simplemente tuvieron que hacer lo que Dios les había dicho. Amén. Porque cuando obedecemos al Señor, las cosas nos ayudan para bien. Todo lo que sucede. Déjenme decir eso. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero ¿sabe lo que no dice ese versículo? Es que todas las cosas le van a salir bien. No es lo que dice el versículo. Dice que todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cómo es eso? Bueno, que a pesar de cómo salgan las cosas,
el resultado final le ayudará para bien a aquellos que aman a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque aún a nosotros los cristianos nos puede suceder situaciones difíciles, situaciones duras, situaciones que nos causan dolor. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Bendito sea el nombre del Señor. Números capítulo 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Números 23, 19. Nos está dando a entender que la promesa que le había hecho Dios a Josué, a Israel, desde un principio, no se iba a cambiar por la desobediencia que experimentaron en un momento, sino que aún iba a cumplir él en el pueblo de Israel lo que les había dicho que había de suceder. Bendito sea el nombre del Señor. Y este capítulo 8 nos habla acerca de una batalla que sucedió en contra de Ai, que era una ciudad que estaba al frente de Israel. Dice que la población de Ai era de 12,000 personas. Para comparación, la ciudad de Clarksville, si usted la conoce, tiene 9,000 personas. Darnell tiene una población de 4,000 personas. Si usted juntara las dos ciudades, más o menos era la población de Ai. Bendito sea el nombre del Señor. La fuerza principal de Israel, la vamos a ver en este mapa. Si usted puede ver en la área, si puede ver en la área que tiene el número 1, esta era la fuerza principal de Israel. Había ahí 25,000 hombres y la estrategia de Josué era esta. Dios le había dicho a Josué: pongan una emboscada detrás de Ai. En otras palabras, no solamente iban a estar ahí donde está el número 1, pero iban a ir de escondidas detrás de la ciudad de Ai. Esta es Ai, esta es Betel. Le dijo Jehová: pongan una emboscada y suceda esto, que cuando yo les diga, ustedes avancen con sus soldados para el frente y hagan como que se van a retroceder porque han sido derrotados. Y cuando salgan las personas de Ai a pelear contra ustedes que están corriendo de regreso, entonces la emboscada entrará a la ciudad de Ai y destruirá todo lo que hay dentro de esa ciudad y la prenderán en fuego. Y el pueblo de Israel, que se había hecho como que habían retrocedido, estaba en estas colinas, y vieron la señal del humo que salía de Ai. Y cuando vieron la ciudad del humo, sabían que ya habían destruido la ciudad los israelitas. Entonces ellos corrieron de regreso a pelear en contra de los que habían salido de Ai y los derrotaron. Y no solamente esto, sino que se habían puesto otras tropas aquí alrededor de Betel para prevenirle a Betel, a los soldados o a los hombres o mujeres de Betel, que le ayudaran a Ai, dándole la victoria a Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Todo esto el Señor le había dado a Josué, el plan, le había dado los hombres, le había dado la bendición para que Josué cumpliera con ese propósito de conquistar esta tierra prometida. Y fue una destrucción completa. Versículo 25 del capítulo 8 dice que el número de los que cayeron aquel día eran 12,000, porque Josué no retiró su mano que había extendido con lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Después de eso dice la Biblia que Josué ejecutó públicamente al rey de Ai, trayendo sobre él y sobre esta ciudad malvada juicio de Dios. Recuerden que estos eran pueblos idólatras. Estos eran pueblos paganos que no reconocían a Jehová como Dios soberano, como único y suficiente Dios, que brindaban culto a otros dioses, a los Baales, que brindaban culto a otros dioses, que detrás de esos dioses está Satanás.
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esta era una manera del juicio de Jehová caer sobre estas ciudades malvadas. Bendito sea el nombre del Señor. Así ejecutó Jehová el juicio. Y termina el capítulo con Josué edificando un altar y ofreciendo culto al Señor. Después de una gran batalla, ellos ofrecieron culto al Señor. ¿Qué es lo que nosotros como cristianos, como creyentes hacemos? Agradecemos al Señor por las batallas que pasan en nuestras vidas. Amén. Cada vez que alcanzamos alguna meta, cada vez que sobrepasamos la tentación, cada vez que pasamos la prueba y ganamos sabiduría y bendición, ofrecemos culto al Señor, un agradecimiento por lo que Dios ha dado, entregado en nuestra vida. Ese es el capítulo 8, la toma y la destrucción de Ai. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. El capítulo 9, gloria a Dios. Y si usted recuerda al principio del estudio, le entregamos a todo un bosquejo que lleva en sí el plan que vamos a estar llevando a cabo en esta lección. El capítulo 8 es la culminación de la campaña central de Israel en esta nueva tierra. Y el capítulo 9 empieza la campaña del sur, donde van a empezar a tomar partes de la tierra prometida localizadas al sur de donde estaban en este momento. Y el capítulo 9 empieza con el engaño de los gabaonitas. El engaño de los gabaonitas. Amén. Recordemos que Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra la cual estarás para tomarla, y haya hecho de ti muchas naciones, y haya echado de ti muchas naciones, y las haya derrotado, dice el versículo 2, las destruirás del todo, no harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia. Eso se los instruyó Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Era la ley que Dios le estaba dando en aquel entonces a Moisés. Y recordemos que como Josué tomó aquel manto de liderazgo de Moisés, aquellas leyes las continuaba a ejercer el Israel por medio del liderazgo de Josué. Y esta era una de ellas: las hayas derrotado, las destruirás de todo, no harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia. Dios les había dado estas instrucciones. Y existían reglas que gobernaban a la guerra en aquel entonces, como hay reglas de guerra hoy en día. Se supone que en una guerra las mujeres y los niños no son parte de la batalla, o no son parte del ejército, ¿verdad? Por la misericordia a ellos no se les toca. Aunque vivimos en un mundo caído y conocemos de las horrendas cosas que han sucedido, incluso en nuestros países, en las guerras civiles en contra de los niños y de las mujeres. Y esa es a causa del pecado. Bueno, la guerra también es a causa del pecado. Pero naciones como los Estados Unidos tienen reglas acerca de cosas que no se pueden hacer en la guerra. En aquel entonces existían esas, no las mismas, pero algunas reglas también, como Deuteronomio capítulo 20, versículo 11, hablando específicamente de alianzas, dice: y si respondiere en paz, hablando de otras naciones para con Israel, y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Vemos dos puntos ahí. El primero de ellos, Dios les había dicho que destruyeran a todas las naciones y que no hicieran alianzas. Y luego en Deuteronomio capítulo 20, versículo 11, vemos que si el pueblo respondiera con bien y paz, y te abriere y te entregaren en su pueblo, les tomarás a ellos como te servirán y te será tributario. En otras palabras, te van a servir. No es una alianza, ellos van a ser tus siervos. Ahora, ¿por qué vemos estos dos versículos? Porque Israel, en el capítulo 9,
se les iba a presentar ante ellos un pueblo que se llamaba como Gabaón, una ciudad que se llamaba Gabaón, y sus habitantes que eran los Gabaonitas. Y los Gabaonitas eran astutos, ya que ellos también habían escuchado lo que Dios estaba haciendo alrededor de esa tierra con los demás reyes. Y ellos no querían ser los próximos en ser destruidos. Entonces dice la Biblia que los Gabaonitas se presentaron al frente de Israel, pero lo hicieron de una manera muy interesante. El versículo 3 al 5 nos dice cómo. Dice que los Gabaonitas se presentaron con sacos viejos sobre sus asnos, ¿ok? Con zapatos viejos y recocidos. ¿Sabe lo que quiere decir recocido? Tenían parches, estaban parchados. Dice, se presentaron a ellos con cueros viejos de vino, rotos y remendados, con vestidos viejos y con pan seco y mohoso. Dice que ellos fingieron una apariencia pobre e incapaz de pelear en contra de Israel. Estaban mintiendo al pueblo de Israel. Porque Gabaón, en un momento veremos que no eran ellos solos, sino que tenían un grupo de ciudades que consistían de otras tres, haciendo 4 en total, y fuertes, hábiles para pelear, pero a causa de ese temor decidieron, en lugar de pelear, engañar al pueblo de Israel, presentarse ante ellos como hombres que no tenían bienes, fuerzas ni deseo de pelear. Bueno, deseo no tenían, pero no querían batallar enfrente de ellos, y hicieron un engaño a Israel para hacer una alianza. ¿Y qué es lo que hizo Israel? Versículo 14 del capítulo 9. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. Mire, y si usted quiere subrayar esta porción, hermano caballero, dice, y no consultaron a Jehová. No consultaron a Jehová. No le dieron su lugar, no pidieron su guianza, no le buscaron, nada. Hicieron lo que en ellos pensaban que era lo mejor sin presentarle la causa a Jehová. Y si sabemos algo acerca de confiar en nosotros mismos, es que la palabra de Dios nos advierte en contra de ello. Proverbios capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Bendito sea el nombre del Señor. Es lo que dice la palabra del Señor. Pero dice que Israel no consultó con Jehová. Y la realidad de Gabaón lo encontramos en el capítulo 10 que vamos a estudiar la próxima vez. Pero el versículo 2 del capítulo 10 nos habla acerca de Gabaón, un poco de ello. Dice, Gabaón era una gran ciudad como ciudad real, mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Al darse cuenta que Israel confrontó a Gabaón y se dieron cuenta que no solo hicieron alianza con Gabaón, sino con alianza también con otras 3 ciudades, capítulo 9, versículo 17, esas eran Cafira, Beerot y Kiriat Yarim. Israel decidió perdonarle la vida a estas 4 ciudades, porque ya habían jurado a Gabaón en frente de Jehová, diciendo, nosotros haremos alianza con ustedes, recuerde, sin consultar con Jehová. Mire lo problemático que es tomar decisiones sin consultar con Jehová primero, sin consultar con Dios primero. Para nosotros cristianos, que somos hijos de Dios, el mundo lo hace, Satanás les ayuda, les guía, les da de lo que tiene Él. Pero nosotros como hijos de Dios, cada vez que hagamos una decisión que va a impactar a nuestra familia, a nuestra casa, debemos consultar con Jehová. Y lo que le sucedió a Israel por no hacer eso fue de que no solamente le salvaron la vida a Gabaón y a todos sus habitantes, sino que a los habitantes de estas 3 otras ciudades.
¿Y cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema? Parece que tenían alianza. Recuerden, hermano, que estas ciudades eran paganas. Estas ciudades no le servían a Jehová. Estas ciudades tenían sus propias costumbres, tenían sus propios dioses, tenían sus propios cultos. Y lo que Jehová quería evitarle a Israel era que Israel fuera contaminado con el culto pagano de otras naciones a sus dioses. Quería evitar que entrara dentro de Israel la idolatría que estos pueblos tenían hacia otros dioses. Pero por no consultar con Jehová, ahora esta gente tenía que vivir en la tierra que Dios había prometido a Israel, quitándole recursos, tomando el espacio, infectándolos con su paganismo, con sus dioses, a causa de no consultar con Jehová. Consumieran sus recursos, ocuparían sus tierras, contaminarían a Israel con sus dioses y su idolatría. Por su engaño, Gabaón y estas otras 3 ciudades fueron designados leñadores y aguadores de Israel. En otras palabras, fueron designados esclavos de Israel. Y Israel, a causa de su desobediencia, tendría que contender con esa gente en su pueblo. Imagínense, como que a usted le regalaran a un terreno, digamos unos 50 acres, y le dijera al dueño del terreno: lo único que tienes que hacer es sacar a estos homeless que viven ahí, y es tuyo. Y usted dice: no, pobrecitos, son homeless, déjalos que vivir ahí. Ahí déjalos. Y luego usted trata de construir y ve que los homeless están en el lugar donde usted quiere construir y ahora no los puede sacar. Es lo que está sucediendo en California, ¿verdad? Ahora, ya que le dio tantas leyes, tantas reglas, ahora los cuidó tanto, ahora no los puede sacar nadie. Bueno, algo similar. Fue de esa manera. Por esa razón Israel tenía que contender con estas gente. Amén. Lo vamos a dejar ahí en esta noche. La próxima vez entraremos al capítulo 10, 11 y 12 del libro de Josué, y veremos la campaña del sur, del norte y el resumen de la conquista de la tierra prometida de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Espero que esto haya sido de bendición, y vamos a darle el tiempo al hermano que continúe. Amén.